Qué picante el tuit de Cristina, ¿eh? Después lo vamos a repasar durante el fin de semana. No, pero aparte como cierra, eso es algo que a vos y a tu hermana no les va a pasar nunca cuando le habla de las reelecciones sucesivas y demás. Pero básicamente un tuit crítico de la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional y esto de canjear deuda interna por deuda con un organismo como el Fondo Monetario Internacional, que todos sabemos significa ceder soberanía, ¿no? Nos están estafando, ese es el título, tranqui también, de la columna de Germán Pinazo en Tiempo Argentino, así que vamos a hablar un poco de esto también hoy. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, es así, o sea, fuerte es lo que están haciendo más que el título. Sí, literalmente así. Es una estafa como es presentado, esto que ustedes estaban haciendo mención de que no aumenta la deuda o que Mm. se cambia deuda. Es una estafa cómo se lo presentan a las sociedades, conociendo cuestiones elementales del funcionamiento del Fondo Monetario, de los datos sobre cómo se endeudan los países, digamos, ¿no? Los países deudan en la medida de lo posible en moneda local, digamos, ¿no? Es esto de pretender decirnos que esto es simplemente un cambio en la composición de la deuda es un disparate, ¿no? Supone cosas tan ridículas como que la deuda es solo la deuda del Tesoro y no incluir el Banco Claro. Central. Si uno incluye el Banco Central, hay claramente un aumento de la deuda. El Banco Central y el Tesoro son dos instituciones distintas del sector público. La deuda del sector público va a crecer. Todo es un disparate y a mí lo que más me llama la atención es que se repite exactamente lo que sucedió en 2018, hace 5 minutos con Caputo. Idéntico, idéntico. Nosotros, sí, Perdón que te interrumpí, idéntico. Digo, los mismos protagonistas y el mismo discurso. ¿Te muteaste? no, A ver, sí, ahí está. no, es una situación realmente, digamos, preocupante porque tal como hizo Caputo la otra vez, lo que hace es, no solo estamos en las vísperas de la implosión, digamos, de este esquema macroeconómico. Nosotros lo venimos comentando en casi todas las columnas, salvo alguna que hemos tocado alguna otra cuestión. Nosotros venimos diciendo todo el año pasado que la estrategia de controlar la inflación con un tipo de cambio fijo tiene patas cortas, digamos. Básicamente la estrategia del gobierno es mantener el tipo de cambio fijo y entonces todo aumento de precios que esté por encima de la inflación internacional, en teoría tiene como límite la importación de productos, digamos, ¿no? Si vos mantenés el dólar en un mismo nivel y los precios crecen más que los precios internacionales, paulatinamente vas sustituyendo consumo nacional por consumo importado. El problema con esa estrategia, hay múltiples problemas. Por un lado, el desempleo que eso supone, porque vos reemplazás producción doméstica por producción extranjera, pero además si vos no tenés dólares para sostener eso, en algún momento eso revienta. Nosotros venimos comentando en la columna que el gobierno fue eficaz en obligar a los exportadores a liquidar primero, después el blanqueo, pero que también mencionamos que tiene una coyuntura muy favorable en términos energéticos, pero que hay un momento donde al Toto Masterclass se le iban a acabar los haces bajo la manga y tal como pasó antes, en ese momento es donde tira la última carta del Fondo Monetario Internacional. Es exactamente igual. La última vez que el balance comercial cambiario registró 7 meses consecutivos de déficit fue antes de que la estrategia de Toto Masterclass de 2018 reventara. Es la última vez. Digamos, la contracara de la estrategia antiinflacionaria es el déficit comercial. Cuando el déficit comercial se vuelve insostenible, recurren al Fondo Monetario Internacional para estirar la situación un poco más. ¿Por qué estirar la situación un poco más? Porque todos los que invirtieron en el crecimiento de la deuda en pesos, el gobierno lo que hizo, nosotros lo hemos contado en estas columnas, es el gobierno ofreció tasas de interés en pesos altísimas para poder sostener el tipo de cambio, para que la gente que especulaba con el tipo de cambio compre deuda en pesos y no vaya al dólar, ¿no? El gobierno te dice, te pago 60% anual y te garantizo que el tipo de cambio va a estar fijo. Ahora, cuando todo el mundo se da cuenta que esto va a devaluar, porque entre otras cosas nosotros también lo comentamos, el Banco Central está interviniendo todos los meses cada vez más en el mercado cambiario para mantener los dólares paralelos en los niveles en los que están, cada vez más reservas que no tienen. Cuando se nota que esto va a reventar, Caputo va al Fondo Monetario Internacional para permitir que la mayor cantidad de gente posible salga de esa bicicleta financiera
compre dólares al precio más barato posible y realice ganancias exorbitantes en dólares, como él mismo hizo la otra vez, porque además lo que es un insulto a la sociedad es que Caputo haya sido inversor de Levax la otra vez cuando era funcionario y que cuando vio que iba a reventar, renovó 2 veces sus Levax por el equivalente a más o menos $400.000, y cuando vio que iba a reventar se fue. Ni él mismo creía en su estrategia cambiaria. ¿No? Terrible. Entonces después, cuando el Fondo Monetario Internacional aquella vez nos prestó en 6 meses $20.000 millones y las reservas bajaron $10.000 millones. O sea, la guita esa entra para irse inmediatamente y que todos los vivos, como en aquel momento fue Caputo, vendan esas tenencias en pesos, se hagan de dólares y reviente todo, y después al resto de, de los giles, digamos, ¿no? De la casta que trabaja, digamos, Sí, nos quede la deuda, nos quede a nosotros y le queda al próximo gobierno. Por eso también es que es un fuerte condicionante de la democracia, porque este gobierno va a reventar la situación de la deuda y después la vamos a tener que pagar un montón de generaciones. Por eso claro. me parece que es muy importante, porque además podríamos hablar larguísimo sobre esto, pero es una deuda que viola los artículos del propio Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, en la sección tercera de su convenio constitutivo del artículo 6, lo que dice es que no se pueden usar los fondos para sostener artificialmente el tipo de cambio, que es exactamente lo que está haciendo el Banco Central, que todos los meses interviene en los dólares paralelos, digamos, ¿no? Entonces, es un endeudamiento que va a ser ilegítimo, que va a ser ilegal, porque viola la ley nacional, porque viola el estatuto del fondo, y me parece que hay que hacer todo lo posible, los dirigentes que no se sientan oficialistas, para decir que es una deuda que no se va a reconocer en un eventual gobierno de signo opositor, porque si no, digamos, no estamos, es una democracia que decir que no existe es demasiado, pero que es muy frágil y seguro que no es constitucional, digamos, porque es algo bueno, en los propios términos de mi ley, no hay nada más inmoral que un político tome deuda y condicione a los políticos que lo van a suceder, pero es Sí. un Milei que capaz que él mismo se olvidó, digamos, ¿no? De lo que dijo hace 3 segundos. Bien, sobre vivos y giles, ¿no? Porque hablas de los vivos, los giles. Yo siento que siempre somos los giles, porque Pinazo dice, el nuevo gobierno que venga va a tener que plantear la cuestión de la legitimidad de la deuda. Ya pasamos por ahí, ya tuvimos un gobierno que al final no se animó a terminar de plantear ni a discutir absolutamente nada. No salimos más de acá, somos los giles que laburamos para pagarle la fiesta a tipos como Caputo, lo cual me indigna muchísimo. Germán, Sí, te sí. llevo al plano de la prospectiva. El gobierno apuesta fuertísimo al crédito del Fondo Monetario Internacional. En el Fondo Monetario le hacen algunos guiños. ¿Cuál sería el escenario si definitivamente no llega ese crédito? ¿Qué panorama se le presenta al gobierno? Bueno, yo creo que va a ser cada vez más difícil la sostenibilidad del tipo de cambio, de la estrategia macroeconómica. O sea, como digamos, nosotros venimos viendo dos cosas que son clarísimas, que es que pese a la reversión de la situación energética que demandaba cada vez más divisas del país, el sector energético está aportando divisas, el sector agropecuario liquidó divisas, hubo un blanqueo fortísimo y el gobierno tiene 7 meses seguidos de déficit de la cuenta comercial, de la cuenta corriente cambiaria. El gobierno está interviniendo todos los meses con reservas que no tiene en los dólares paralelos para que el dólar paralelo no se vaya y dé una señal de insostenibilidad cambiaria. Recordemos que estamos en los niveles más bajos de reservas brutas, por lo menos la última vez que yo chequeé la semana pasada, desde el año 2016 a esta parte. El gobierno no tiene con qué hacer frente a la situación cambiaria en la que está. Y si lo tiene, va a ser momentáneo. Si el Fondo Monetario lo presta, va a pasar como la otra vez. Van a haber 5 meses, capaz que llegan las elecciones, y vamos a estar en la misma situación o peor, porque la situación del atraso cambiario se va a ir exacerbando. Yo veo eso, un escenario de insostenibilidad. Lo único que está en discusión ahora es cuándo esto no se va a poder sostener más. Si va a ser ahora, va a ser después y a qué costo, digamos. Eso es lo que estamos discutiendo. Y por eso Felicitas mencionaba la vez pasada lo que sucedió durante el gobierno de Alberto Fernández, la poca fuerza que se hizo para judicializar el tema, para que los responsables de esa deuda pasen, aunque sea un ratito, por los tribunales, digamos, ¿no? Digo, esta vez ya tuvimos aquella experiencia, con lo cual una señal anticipada de los representantes de la dirigencia opositora en línea con que no va a ser reconocida esta deuda, quizás sea una piedrita más para que para el Claro. Fondo Monetario sea más costoso, digamos, ¿no? Porque el Fondo Monetario lo que está haciendo
Yo digo, debería ser vergonzoso, pero bueno, es el Fondo Monetario. Sí. Nos tiene acostumbrado a poca coherencia, digamos, Claro. ¿no? La única coherencia es la recomendación del ajuste, pero después el Fondo Monetario hace cosas que, digamos, el préstamo anterior violó casi todas las normas del fondo. Fue un préstamo que excedió la cuota máxima permitida, fue un préstamo que violó lo que dije recién, la sección tercera Sí, el estatuto. del artículo sexto. Digamos, estaba a las claras que era un préstamo disparatado y el Fondo Monetario lo dio igual, y si ahora lo da, la verdad que va a ser un disparate, y que la dirigencia pueda poner una piedrita más para que sea más difícil que este préstamo ocurra, digamos, ¿no? Sí, es cierto, un poco de presión internacional, decís vos, como para que el Fondo Monetario se sienta expuesto después del descalabro que hizo en Argentina y que pretende seguir fomentando alguna campaña internacional, qué sé yo. Y que genere un antecedente para si eventualmente después hay que litigar, digamos, el fondo forma parte de Naciones Unidas y uno tiene derecho a ir a Naciones Unidas a disputar todas estas irregularidades, que genere un antecedente para una eventual disputa posterior, digamos, ¿no? Que nadie pueda decir no se avisó esto, ¿no? Claro. La causa la tiene María Eugenia Capuchetti, que no se caracteriza justamente por agilizar las causas. ¿Cómo? Pero investigó súper bien la del magnicidio de Cristina. No, tampoco. Perdón. No, tampoco. Mala tuya, no investigó bien. No investigó bien. Estaba equivocado. Vos me preguntabas recién qué hice el domingo. Sí. Me metí a pleno con el libro de Javier, le cambio el nombre, de Germán Pinazo. Planificación económica, perdón, Javier Milei era o terraplanismo libertario. No lo terminé todavía, pero para la semana que viene lo voy a tener terminado porque ya lo tengo muy avanzado, así que la semana que viene charlemos un poco del libro también. Dale, que tengo algunas cositas para preguntarte. Muchísimas gracias. Dale, Felicita. te mandamos un abrazo. Gracias, Germán. Compañeros, compañeras, que estén bien, gracias. Hasta luego. Estamos escuchando a Germán Pinazo, licenciado en Economía, vicerrector de la Universidad Nacional General Sarmiento, columnista de este programa los días lunes. Bonavita en la 530.